Sábado 19 de junio, lección número 12, la fe del pacto, para memorizar, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Padre Santo, en tu día santo, tu palabra sea santa, el mandamiento santo, justo y bueno en nuestras vidas. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Hemos leído día tras día la expresión para memorizar: el justo por la fe vivirá. Una cita del apóstol Pablo de Gálatas 3:11. ¿Por qué? ¿De dónde Pablo saca esta cita? Pablo saca esta cita del libro de Habacuc. ¿Qué pasaba en los días de Habacuc? Quedaba la nación de Judá, terrible en apostasía, y este profeta escribe su libro en un tiempo de terrible apostasía. Dice en el libro Profetas y Reyes, página 285. Habacuc sabe lo que pasará al pueblo de Dios. Habacuc ve que el pueblo de Dios, las 10 tribus del norte, habían sido deportadas en el 722 por Tiglat-Pileser y Salmanasar V, que eran reyes de Asiria. Y estas 10 tribus fueron destruidas y quedó un remanente que se esparció por todas las naciones paganas. Y esas tribus perdieron su reino por la idolatría rampante. Vez tras vez Dios había enviado a sus profetas para que se apartaran del servicio a Baal, que era Satanás con otro nombre de persona, porque Baal en hebreo significa Señor, y ellos tenían a Baal como el dios de la agricultura, el dios de las lluvias. Y al ver desaparecido el reino del norte en el 722 antes de Cristo, fue de conocimiento al profeta Habacuc, que vivió en la última parte del reinado de Manasés, o de Amón, o de Josías. Habacuc escribe este libro en el año 630. Y el profeta escribe este libro faltando algunos 25 años para que el pueblo del sur, o la nación, el reino del sur de Judá, se preparara, porque su apostasía de idolatría, él veía en su visión profética que también el reino de Judá sería llevado al cautiverio. Y eso causa en Habacuc mucha preocupación,
Mucha preocupación porque en el capítulo 1 él habla de las naciones y presenta su queja de injusticia a su pueblo. Porque dice, versículo 4, cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Está hablando de los impíos de la iglesia. Y Habacuc protesta y dice, Señor, tú eres muy limpio de ojos para deleitarte en el mal. Y ante tanta protesta, el Señor responde. El Señor responde a Habacuc. Pero Habacuc dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? Versículo 12. Y el profeta añade, no moriremos. Y esta es una de las varias ocasiones que Habacuc ejerció una fe enérgica en el Señor. Porque él dijo en el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Dios le contesta a la angustia, a la preocupación de que el templo de Jerusalén va a ser arrasado si la nación de Judá seguía en la apostasía en la cual aprendió del reino del norte desaparecido. Y Jehová le responde y le dice, escribe la visión. ¿Qué visión? La visión de la venida de los babilonios a ocupar Tierra Santa, el templo y al pueblo santo Jerusalén. Y declárala en tablas. Estoy leyendo Habacuc capítulo 2. Para que corra el que leyere en ella. O sea, pues, que la pueda leer fácil y pronto. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por tiempo. ¿Qué visión? La visión de la invasión de los babilonios a Judá. Mas a fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Y entonces el versículo 4, hay un reproche de Dios al profeta Habacuc por su precipitación y falta de fe, cuando dice, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha con él, mas el justo por su fe vivirá. La palabra justo que usa ahí Habacuc es la palabra sadik, es decir, inocente. Podríamos traducirlo de la siguiente manera, mas el inocente en su lealtad vivirá. Sí, hay mucha apostasía, pero los fieles Dios los cuidará. Y el Señor cumplió, porque los fieles, si ustedes leen la visión de Ezequiel, el capítulo 9, dice, pasa por el medio de la ciudad y pon el sello a los que gimen y claman. Y mis hermanos, Daniel y los 3 hebreos fueron los fieles que Dios preservó cuando fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 605 antes de Cristo. Y la sierva de Dios dice en el libro
Profetas y Reyes, página 285, lo siguiente. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. No hay que sentir temor, y agrega, el Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen en confianza su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Y esa cita la toma Pablo y la registra en la epístola a los Gálatas, en el versículo 11 del capítulo 3. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La palabra fe en hebreo es emuná y significa constancia, significa confiabilidad, significa fidelidad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa esa palabra hebrea? Es cuando un niño está en un segundo piso, su casa está cogiendo fuego, hay mucha humareda, y su padre está abajo diciéndole, hijo mío, lánzate. Y lo que estoy diciendo, eso ocurrió, eso fue verídico. En un incendio, una casa llena de humo, el niño estaba gritando en la ventana por ayuda para no morir. Y su papá llegó y no podía entrar porque la casa estaba ya llena de humo y de fuego. Y oía la voz del niño en la ventana que decía, papá, decía, sálveme, sálveme. Y llegó el papá y el papá le dijo, hijo, soy tu papá, estoy aquí. Papá, yo no te veo, no te preocupes, yo estoy aquí. Solamente haz una cosa, súbete a la ventana y lánzate. Pero papá, es que no te veo, lánzate. Yo estoy aquí para sostenerte cuando te lances. Y el niño dijo, papi, aunque no te veo en el humo, me lanzaré porque sé que tú estás ahí. Y el niño, sin ver a su papá, porque la humareda ocultaba el físico de su padre, el niño confió y se lanzó al vacío, y el padre lo sostuvo al caer en sus brazos. Eso es la fe emuná que menciona Habacuc 2:4 y Gálatas 3:11, que es el texto central de toda esta semana. Eso es la confianza que emana de la seguridad de que Dios guiará, de que Dios protegerá y de que Dios bendecirá a los que cumplen con su voluntad.
No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No es lo que dice el salmista. Y no es eso lo que está diciendo Habacuc 2:4, que Pablo cita en Gálatas 3:11, más queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Porque la ley de Dios no tiene facultad para salvarte como ley. Cuando tú tomes la ley como 10 mandamientos y comiences a obedecerlos, eso no te salva. Lo que te salva es aceptar a Cristo, y esa fe de aceptación a Cristo te guía a obedecer la ley de Dios, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo por la fe. Es decir, la obediencia a los mandamientos debe ser el resultado de haber confiado plenamente en que Dios te perdona y que Dios te santifica y que Dios te limpia y te capacita para obedecer la ley que había violado, llamada pecado. Y eso es lo que yo quiero enfocar hoy a los amigos que me escuchan. Fe no es creer que Dios existe. Los demonios creen en Dios, dice el libro de Santiago, pero no obedecen. Fe es obedecer. Y eso fue lo que hizo Abraham. Creyó que aún teniendo su mujer 90 años y él casi 100 años, su mujer siendo estéril, Dios le prometió a Abraham en Génesis 15:6, le prometió en su senectud y en su imposibilidad de su mujer que había cesado su regla mensual o menstrual. Dios le dijo: cuenta las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Y el verbo creer implica aceptar como bueno y válido lo que Dios había hecho y trabajar en consecuencia a la espera del cumplimiento de esa promesa. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Saben? El justo por la fe vivirá. Eso implica que no importa cuán difícil sea la situación, tú tienes que estar seguro de que tú tienes un Dios que no te va a abandonar si tú le confías tus problemas a Él. Eso quiero dejarlo bien claro. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto hay que subrayarlo. Esto hay que dejarlo bien claro. El justo, es decir, a quien Dios perdonó, va a vivir basado en el perdón de Dios una vida de experiencia rica en Dios. Hermanos, los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. Pero mis hermanos, el arrepentimiento es tristeza por el pecado, pero también el arrepentimiento implica frutos dignos de arrepentimiento. El Calvario nos dice cuánto Dios nos ama. Y en este tiempo difícil Dios nos pide este tipo de fe. La fe de Abraham, que siendo su mujer estéril y de 90 años, cesando su regla como mujer, Dios podía hacer el milagro. Y lo hizo. ¿Sabe cómo lo hizo? Lea conmigo el libro de Gálatas.
que nos dice el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 29. Dice, empero, versículo 23, mas el que era de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Y el 29 nos dice, empero como entonces el que era engendrado según la carne, que fue Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién había nacido según el Espíritu? Isaac, porque su mamá no procreaba. Fue un hijo sobrenatural. Sí, así como usted lo oye, sobrenatural. Fue porque fue el hijo de una mujer sin facultad de procrear y fue embarazada porque el Espíritu así lo había determinado, como también había sido embarazada Elizabeth, que parió a Juan el Bautista, primo de Jesús. Porque el Espíritu abre la matriz para inocular el niño prometido según la promesa. Y si Dios es capaz de hacer nacer a un niño con una madre no fértil, o sea, estéril, de 90 años, sin la regla menstrual, ¿qué no hará Dios para aquellos que confíen en Él, todos sus problemas y promesas de confianza? Hermanos, no hay límite para aquel que ponga a Cristo como su constante ayudador. La fe de Abraham es un pálido reflejo de lo que fue la fe de Cristo. Cristo en el Calvario no veía la salida. Eso está en el deseado de todas las gentes. Pero Cristo confió que aunque estaba rodeado de tinieblas, como aquel niño que se lanzó al vacío a la voz de su padre y fue salvo, Cristo envuelto por 3 horas en el Calvario, él que se había acostumbrado a vivir siempre con el Padre, exclamó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre lo abandonó para que él pisara solo el lagar? Es decir, él sufriera el castigo que nos correspondía a nosotros sin ayuda del Padre. Y amigo, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo se manifestó la fe en Jesús? Que en medio de las tinieblas él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Es decir, que el Padre, aunque él exclamó de que lo había abandonado en el sentido de que el Padre tuvo que dejarlo solo pisando el lagar del sufrimiento, él sabía que el Padre, aunque no lo veía por la humareda o por las tinieblas que le envolvían por 3 horas en la cruz, él sabía que el Padre estaba ahí. Y como sabía que el Padre ahí, lo probó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con eso él triunfó. Con eso él triunfó. Y esa es la fe que Dios pide que tengamos. No hay que vivir una vida de sufrimientos ni una vida de preocupación. A Dios no le agrada que sus hijos se preocupen. Cuando nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios que Él no existe. ¿Se recuerdan lo que leímos anteayer? Se lo voy a leer de nuevo. La ansiedad y el temor entristecen al Espíritu Santo, el deseado de todas las gentes, página 299. No hay que por qué preocuparse. Vienen tiempos difíciles, hay una pandemia mundial, no te preocupes,
yo estaré contigo todos los días. Es la promesa que nos dejó Jesús en Mateo 28, del 18 al 20. No hay que vivir una vida precipitada, sino una vida de plena confianza en Dios, así como Abraham. ¿Recuerda la otra cita que yo leí a ustedes? Del deseado página 297. Dice, la congoja es ciega. La congoja es la tristeza. Y no ve el fin, pero Jesús ve el fin desde el principio. Y tiene para proveernos 1000 maneras de sacarnos del problema. Y la última cita que voy a repetir de anteayer, que es muy poderosa, es la que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 189 de la Pluma Inspirada. Solamente 2 líneas que rezan así: la vida que se vive en Cristo es una vida llena de reposo. La inquietud, el descontento y la agitación revelan la ausencia del Salvador. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 189. Tenemos que vivir esa fe, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Jesús, la fe de los santos, los últimos, de las últimas horas finales de Apocalipsis, la fe de Jesús, la fe de plena confianza en que aunque no veamos a Dios, sabemos que Él está ahí, así como Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que la fe del pacto se acreciente en nosotros para que se cumpla realmente: el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Mi fe contempla a ti, Cordero.